Bienvenidos sean todos ustedes, el hermano que nos visita también, a todos los hermanos que nos ven en las redes sociales, y que estas alabanzas, este mensaje sea bendición para ellos también, para cambiar vidas. Y vamos a alabar al Señor, diciéndole que Él es digno, 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 juntamente todos alabando al Señor. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Jehová es la fortaleza de mi vida, en quien he de temer. Jehová es la fortaleza de mi vida, en quien he de temer. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Y con aceite mi lámpara, Señor, con aceite mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite mi lámpara, Señor, Señor Jesús, eres mi vida, Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gloria a Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Alabamos al Señor. Vamos a decirle su guerra. Cansado del camino,
fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, Señor. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, Señor. Sumérgeme, sumérgeme. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño,
oportunidad que nos das cada día, por este servicio, que estas alabanzas han llegado como un olor grande de tu presencia, Padre. Ahora prepara nuestro corazón, nuestra mente, a recibir ese consejo, Señor, de tu palabra, y que aprendamos, Señor, y que cada día seamos mejores personas, Padre, con ese consejo que tú nos das, Padre Santo, que hoy nos vayamos llenos de tu Espíritu Santo, que nos vayamos llenos de todas estas cosas buenas que tú nos das, Padre. Gracias por este momento, gracias por el hermano que trae este consejo de tu palabra, Señor, darle la sabiduría, las palabras, el conocimiento, Padre, para poder desarrollar este tema, Padre, y que nosotros nos podamos alimentar de tu palabra, Padre Santísimo. Gracias te doy por la vida de él, de su esposa, de sus hijos. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que no están, a nuestro pastor, su esposa, y a todos los hermanos, Enrique también, a su esposa, y a todos los hermanos en general, Padre. Siempre ten el cuidado de ellos y traerlos con bien, Padre. En tus manos los ponemos. Gracias por este momento. Te damos toda la gloria y la honra, porque tú te lo mereces, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Mientras nuestros hermanos bajan de aquí, les voy a pedir que no se nos olvide seguir orando con nuestro hermano Carlos, que es una maravilla que esté con nosotros en esta mañana. Yo creo que el domingo entrante te vamos a cantar cumpleaños porque volviste a nacer, ¿no? Así que gracias, Carlitos, por estar con nosotros. Ahora sí, hermano Gerardo, le entregamos el tiempo para que estamos listos para escuchar la voz del Señor. Que el Señor me lo bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Buenos días, hermanos. Es bueno estar acá, ¿verdad? Es bueno estar en la casa del Señor. Y como ven en el tema que el Señor me dio para preparar, es permaneciendo en la fe, ¿verdad? Y hermanos, estamos en tiempos difíciles, en guerras aquí, guerras allá, económicos, enfermedades. Ahí están los tiempos difíciles para nosotros, pero nosotros ya llegamos a nuestra adultez. Como adultos ya tuvimos hijos, ahora les toca a nuestros hijos qué mundo les vamos a dejar. Pero más que nada, como dijo mi hermano, la herencia que les vamos a dejar permaneciendo en la fe. Y ese es el tema que traemos hoy. Si pueden ir ahí a 2 Corintios 4. Cuando lo tengan ahí me dicen un amén. Y vamos a leer más 6 versículos. La palabra de Dios dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como nuestros siervos, como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, una vez más gracias por tu amor, misericordia, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias, Padre, gracias por tenernos aquí, Señor, dándote gloria y honra, cumpliendo el mandato de tu palabra, Señor, de reunirnos para darte gloria y honra a ti, Padre.
Alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias también por mis hermanos que están allá en ese retiro, Señor. Tráelos con bien. Bendice su día, Señor. Y también límpiame de toda maldad, Padre, que sea tu palabra expuesta conforme a tu Espíritu, Señor. Que no sea yo hablando, sino tu Espíritu, Padre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Pero como dice ahí Pablo, especialmente en el 5, como porque no nos predicamos a nosotros mismos. Es una expresión de Pablo aclarando que su predicación no era lo que él era, no era de lo que él fue, no era de lo que él es, sino que estaba predicando a aquel que le abrió el entendimiento cuando lo encontró camino a Damasco. Dice que lo cegó, pero él miraba la gloria de Dios cuando él estaba ciego. Físicamente no miraba, pero estaba mirando el resplandecer del Señor, porque estaba mirando a Cristo. ¿Tú quién eres?, le preguntó, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Lo reconoció, pero físicamente tuvo que llevarlo a alguien de la mano hacia Damasco para poderlo llevar hacia un hogar donde lo cuidaron. Pero sí miraba al Señor. Él notó el resplandor del Señor cuando él en su conversión. Pablo en esta carta estaba tratando con los corintios, con los hermanos de Corinto, que fueron salvos, pero aún así estaban dudosos de su apostolado y le estaban criticando que su apostolado no era el correcto y que no era bien, no era como la palabra lo demandaba. Pablo con amor les está diciendo eso, porque no me estoy predicando a mí, les estoy enseñando al Señor, les estoy enseñando al que murió en la cruz. No les estoy enseñando. Cuando llegó a Atenas les dijo: al Dios que ustedes buscan, al Dios que no ven, a ese les voy a enseñar. No les dijo: yo, Pablo, vengo a salvarlos. No, él dijo: Cristo, el que murió en la cruz, vino a salvarlos. Pablo les enseñó y trató de volverlos a regresar, a que ellos olvidaran la crítica destructiva que estaban haciendo en contra de él, para poder llevarlos otra vez a la fe. Pero no lo hizo criticándolos, atacándolos, sino con amor. Les predicó con amor. Por eso es permanecer en la fe. Pablo no se desanimó, hermanos. Pablo, aún así que lo estaban atacando y lo estaban contradiciendo y lo estaban llevando a calumniando en contra de su vida, Pablo siguió diciéndoles hermanos. Cuando ellos dice que eran carnales. Si nosotros vamos a los primeros libros de la primera carta a los Corintios, dice que eran carnales, hermanos, que estaban siendo caminando fuera de lo que era su fe, conforme a lo que él les había enseñado, cuando él ya había estado ahí con ellos enseñándoles la fe. Pablo en esta carta trata de aclarar o afirmar que él era un apóstol legítimo. Una de las cosas que uno debe de ver cuando alguien le dice: oh, yo soy apóstol, ¿tú miraste a Jesucristo resucitado? Es la primera pregunta que le debemos de hacer a esa persona. Si alguien hoy en día nos dice que es un apóstol, pregúntele si él miró a Cristo resucitado, porque no lo hizo. Pablo sí lo hizo. Era su marca. Cuando estaban apedreando a Esteban, dice que sus ropas cayeron ante un hombre que era Saulo de Tarso. Ahí no era Pablo, era Saulo de Tarso. Vivió todo el proceso. Si nosotros vamos a los evangelios, Pablo miró el caminar de Jesús, porque dice: todo el tiempo andaban los judíos atrás de él. Esos judíos, Pablo andaba en ese grupo porque él era un fariseo. Se dice que siempre andaban los fariseos y los escribas y los saduceos haciéndole preguntas. Pablo andaba en ese grupo, era uno de ellos. Cuando nosotros leemos la historia de Pablo, miramos a Pablo que siempre estuvo atacando a Jesús. Miró a Jesús vivo, miró a Jesús su ministerio. No creyó en él hasta que Jesús lo confrontó. Es una diferencia bien grande, pero sí era un apóstol y sí tenía las marcas de un apóstol. Estaba aclarándolo él. Eso lo podemos ir allá primero a los Corintios, segunda a los Corintios 1:1, para que miremos.
ahí dice en el 1:1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Cristo, con todos los santos que está en toda Acaya. Solo dice, ¿apóstol de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Él se presenta como un apóstol, porque lo era. Por eso le digo, si alguien hoy en día le dice, yo soy apóstol de Cristo, hágale esa pregunta. Y esa es una de las marcas que debe de tener un apóstol, que tendría que ver al Cristo resucitado. ¿Ok? Lo podemos ver en nuestro corazón y en su vida trabajar, pero no estuvimos en el tiempo de Él, ¿verdad? Somos seguidores de Cristo porque el Espíritu nos selló. Apela a la filosofía cristocéntrica de la palabra. Pablo siempre apeló a esa filosofía. Y por eso le digo que Pablo permaneció en su fe, siguió en su fe, enseñó en su fe. Al menos 13 cartas del Nuevo Testamento son de él, apelando a esa fe del Cristo resucitado. Y siempre remachó que Cristo resucitó. Pablo tenía ese concepto bien seguro de que Cristo había resucitado. Este mensaje, hermanos, estoy tratando de decirles que la dificultad cotidiana hoy no es nada a como Pablo la pasó. Si nosotros vamos a lo que Pablo pasó en 2 Corintios 11, ahí estaba su fe claramente pasando dificultades. Es desde el 16 hasta el 33, pero vamos a leer el del 22. El 22 dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros, en ríos, en peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas, guarda de la ciudad de los damascenos, para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Pasó tiempos difíciles Pablo? ¿Pasó tiempos difíciles Pablo una vez que conoció a Jesús? Sí pasó. Lo que nosotros estamos pasando hoy, lo que está pasando políticamente, lo que está pasando en las guerras, lo que está pasando económicamente, hermanos, es difícil. Pero lo que pasó Pablo, y aún así, él fue hasta la muerte para predicar el Evangelio. Por eso les digo, permanecer en la fe. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo para permanecer en la fe? ¿Qué estoy sufriendo? ¿Qué estoy pasando? ¿Fue algo difícil lo que pasó a nuestro hermano hoy en la madrugada? ¿Qué está pasando? Son cosas difíciles que pasan en nuestras vidas, pero aún así miramos la mano del Señor. Y aún así hubiera pasado algo más allá, Él está en las manos del Señor. Porque aún en la muerte estamos en las manos del Señor. Esa es la esperanza que no te da el hinduismo, que no te dan los budistas, que no te dan
los musulmanes, que nadie te da esa esperanza que Cristo te da, de estar en las manos del Señor aún en la muerte. Porque aún así, cuando estamos muertos es cuando estamos más seguros, hermanos. Porque cuando estamos vivos podemos alejarnos de nuestra fe. Podemos alejarnos, no de la salvación, pero sí de la bendición de que Dios camine con nosotros todo siempre, con nosotros caminar con Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y le pongamos la espalda a la fe, dejamos todas las bendiciones que Cristo tiene para nosotros. Eso es permanecer en la fe, recibir la bendición. Es una bendición estar acá. Y muchos hermanos, y les digo porque yo pasé ese tiempo de dejar de ir a la iglesia, cuando tú te apagas en tu fe, es bien difícil regresar. Es más difícil para una persona regresar como creyente que a alguien que empieza. Es mucho más difícil, es mucho más sufrido cuando tú dejaste la fe y quieres regresar. Y ya he pasado yo por eso. Pablo les está diciendo eso. ¿Ya has sufrido? Yo también. Todo el capítulo 11 segunda de los Corintios es el sufrimiento de Pablo. ¿Qué ha pasado con su vida? Y si leemos en sus cartas, siempre dice, he sufrido esto, he pasado calumnias, he pasado aquello. Pablo dándoles esa recomendación. ¿Y qué más? El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos ahí a Juan 7, vamos a Juan 7, 19. Y ese era el diario vivir de Cristo. Y le hace una pregunta y dice, ¿no os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Cristo siempre estaba en peligro de muerte. Cada vez que caminaba, hacía un milagro, sanaba a alguien, liberaba a alguien, ayudaba a alguien, le daba de comer, le dio de comer a los 5,000, pero siempre procuraban matarle. Usted lo mira muchas veces en los evangelios que lo procuraban matar. ¿Por qué? Porque les decía la verdad. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista por decirles la verdad? Arrepentidos y creer. Le cortaron la cabeza. A Cristo lo colgaron de un madero. Pero claro, fue a su tiempo. Dios Cristo siempre está ahí para que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Imagínense, el Hijo de Dios siempre decía, procuran matarme. Siempre. Todos los días que salía a caminar, a bendecir a la gente, procuraban matarme. Y él permaneció. Una vez más dijo en la cruz, consumado es, ¿verdad? Permaneció a su meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu caminar? ¿A dónde vas con tu fe? ¿Qué piensas hacer con tu fe? ¿Hasta dónde vas a llegar con tu fe? Permanecer hasta que digas consumado es. Hace unos meses falleció una hermanita en la iglesia, y uno de los testimonios que daba su papá, nuestro hermano, dice que la hermana aún en la enfermedad, acostada, a veces tenía a las enfermeras o a los doctores orando, recibiendo a Cristo ahí en el hospital. ¿Qué hizo con su fe esa hermana? Hasta el final la llevó. No importó que ella estaba más dolida, más débil que ellos, pero consumó su fe en ellos. Les enseñó que había un Dios. Y eso es un ejemplo a seguir de nuestra hermana. ¿Por qué? Porque llevó su fe hasta el final. No le importó cómo estaba ella, sino que ellos recibieran al Señor de señores, al que da la vida, al que da la salvación eterna, ¿verdad? En esta ocasión traigo 5 pasos para permanecer en la fe. Y no que no haya más, hermanos, pero son los que el Señor me dio. El primer paso es recordar que Dios nos ama. No olvidar que Dios nos ama. ¿Por qué? ¿Por qué regresamos a casa?
¿Por qué regresa un joven cuando se va de casa? Porque recuerda que sus padres lo aman. A veces los jóvenes lo primero que nos dicen, tú no me quieres. Pero cuando están allá afuera y que nadie les hace lo que mamá les hace de hacerse su comida caliente, limpiarles su cuarto, entonces se dan cuenta que mamá, que papá los quiere, ¿verdad? Eso es lo que debemos de recordar cuando nos alejamos de nuestra fe o estamos titubeando en lo que estamos creyendo. Recordar que Dios nos ama con tal amor que dio a su Hijo. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí lo tienen ustedes, ¿verdad? San Juan 3:16. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. ¿Por qué no recordar ese amor? ¿Por qué no traer que Dios me ama cuando yo estoy totalmente titubeando, totalmente ya débil en mi fe y tratando de alejarme de ese Dios que me ama? El primer paso es recordar, y leámoslo de ahí en el versículo 1, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Según cuál, la misericordia, hermanos, es por la misericordia de Dios que el Evangelio ha llegado a nosotros. Es por el puro amor de Dios que el Evangelio ha llegado a nosotros. Y es por el amor de estas personas como Pablo. Pablo murió, hubo otro discípulo que lo enseñó a otro, hubo otro que lo enseñó hasta llegar a nosotros. Y ahora, por ese amor que ellos tuvieron, nosotros debemos de tener amor por aquellos que andan allá afuera. ¿Para qué? Para permanecer en la fe. Eso es alimento a nuestra fe, hermanos, el compartir a Cristo. Es alimento a nuestra fe, que crezca y que se fortalezca nuestra fe. ¿Por qué? Por la misericordia, por el amor que Dios nos ha tenido. Pablo recordó esto y lo escribió. Y ya vamos allá a 1 Corintios en el 15, 9-10. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por esa gracia que él recibió, él con amor se entregó a la iglesia y a aquellas personas que no lo conocían. Recuerden que llegó a Atenas, una ciudad, se decía que en aquel tiempo, vamos a decir que es el Silicon Valley de hoy. El Silicon Valley que te dice que saben todo. Tienen las mejores compañías, tienen las mejores tecnologías, tienen los más inteligentes, las mejores escuelas en esa área. Eso era lo que era Atenas en ese tiempo. Los filósofos más pensantes que tenían y él llegó y se paró enfrente de ellos. A ese Dios que ustedes no conocen, a ese les voy a presentar. Pablo, ¿qué hizo? Por amor a esos intelectuales, se paró enfrente de ellos y les habló de Cristo. Cuando ellos estaban rechazando todo indicio de Dios, ¿verdad? Estaban buscando a Dios sin querer encontrarlo, y Pablo se los llevó en ese tiempo. Dios sabe lo que pasa y quiere ayudarnos. Por amor, Dios siempre ha tenido cuidado con nosotros. Dice que no nos va a faltar nada. No nos va a dar riqueza, pero no nos va a faltar nada. A nadie de nosotros nos ha faltado de comer, de vestir, dónde dormir. Le aseguro eso, porque Dios lo promete en su palabra. Pero no nos dice que nos va a dar grandes cosas, nos va a dar lo necesario. Y a veces tenemos hasta de más, ¿verdad? Por amor, recordar que siempre Dios nos ama. Recordar que la misericordia del Señor es grande. Da ánimo para seguir ejercitando mi fe, el amor de Dios. Cuando yo recuerdo que Dios me ama. ¿Qué pasó con Job? Job lo maltrataron los amigos, lo acusaron, pero él dice, ¿qué vamos a recibir nomás males de Dios? Nomás vamos a recibir puras bendiciones. Pero aún así él lo estaba mirando como una bendición, porque Dios lo estaba haciendo crecer. Y al final, ¿qué pasó con él?
Dios lo bendijo en gran manera. Dijo que tuvo el doble y más, las hijas más bellas de todo lo que existía en ese tiempo. Así dice la palabra. Y aún las nombra por nombre a esas hijas nuevas. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Te animo, hermano, a que no olvides que Cristo te ama y te salvó por amor. Es lo que estábamos viendo ahí en Juan 3:16. Pero vamos ahí a Primera de Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a quién, a su hermano. Recordar el amor de Dios para poderlo ¿qué? Dirigir hacia otros. Nosotros tenemos que vivir en amor hacia otros. Cristo dice que tenemos que amar aún al enemigo. Imagínate a mi hermano, al que se sienta a un lado de mí aquí en la iglesia. Tengo que ejercer ese amor, ¿verdad? El segundo paso es mantener una vida santa, hermanos. Recordando que Dios me ama, tengo que recordar que tengo que mantener una vida en santidad. ¿Y qué significa la santidad? Y tal vez te preguntes, ¿es algo difícil? No. Santidad simplemente es apartarme. Eso es lo que significa ser santo, ser apartado. Estás apartado del pecado. Eso es la santidad. Es que Dios no puede vivir el pecado no puede vivir con Dios. ¿Está qué? Separado de Dios el pecado. Yo tengo que vivir separado del pecado para estar con Dios. Recordando que Dios me ama, debo de vivir una vida santa. Ejercer la santidad en mi vida es apartarme de todo aquello que ofende a mi Dios. Apartarme de todo aquello que me quita las bendiciones de mi Dios. ¿Ok? Una conciencia tranquila es una manera de recordar que soy santo. Porque la conciencia es el juez interior que nosotros tenemos para decirnos, ¿estás bien o estás mal? ¿Verdad? Pero ahora tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos afirma si estamos bien o estamos mal. Ante la palabra de Dios, no ante la sociedad, no ante el pastor, no ante mi hermano, sino ante Dios. Por eso cuando Isaías miró al Señor, o miró la gloria del Señor, una teofanía, ¿verdad? Que dice que nadie puede ver a Dios, pero miró la gloria de Dios. Dice, santo, 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 ay de mí, dice, grita, ay de mí, ¿qué va a ser de mí? Voy a morir porque miré la santidad de Dios. ¿Y por qué? Porque estaba mirándose en ese espejo santo, como de oscuro era su vida. Eso fue lo que miró Isaías, la oscuridad de su vida. Por eso él dice, ay de mí, y se asusta, por lo malo que él era. Nosotros así debemos de ver nuestra vida ante el espejo de Cristo, ante el espejo que nos dejó la palabra de Dios, de Cristo. Aún debemos de eliminar a Pablo, a Pedro, a todos ellos que fallaron como hombres. Debemos de vernos en el espejo de Cristo. Ellos son unos buenos ejemplos como cristianos y siguieron la fe, pero el ejemplo principal es Cristo. Eso es un problema que tenemos hoy en día en la iglesia. La mayoría de ustedes va a otra iglesia y les van a estar diciendo, oh, dijo tal escritor, dijo tal teólogo, dijo tal pastor, cuando no, dijo Cristo, dijo la palabra de Dios. Es lo que debemos de buscar la santidad con la palabra de Dios, no con lo que dijo otra persona. El Espíritu Santo usó a Pablo, a Pedro, a Santiago, a todos ellos para escribir, pero aún así ellos mismos se decían no ser santos como Cristo, decían ser salvos, decían seguir la fe, pero el principal es Cristo en sus escritos.
Y la gente quiere imitar a Pablo, quiere imitar a MacArthur, quiere imitar a Calvino, quiere imitar a toda esa gente, cuando el principal es Cristo. Martín Lutero, cuando recibió al Señor, por eso fue que peleó con la iglesia, y no quería pelear para destruirla, quería pelear para reformarla. Su idea era que la iglesia cambiara a lo que la palabra decía y no lo que decía el Papa. Él no quería destruir la iglesia católica. Él quería que la iglesia católica fuera la iglesia verdadera. Imagínense el poder de la iglesia si la iglesia católica hubiera cambiado como Lutero les estaba diciendo. Imagínense el poder del evangelio si el aparato de toda la iglesia católica fuera cristiana como usted y como yo. Si no estuvieran predicando el misal que les da un papa, porque hacen totalmente a un lado la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es vivir en santidad, apartados del pecado, ¿verdad? Cuando vive una vida en santidad, los que nos critican recurren a las mentiras, ¿verdad? Cuando criticaban a Cristo, recurrían a eso, a mentiras. Por eso él les regresaba, si usted revisa los evangelios, siempre le regresaba con otra pregunta. ¿Por qué esto? Y él les regresaba, ¿y por qué esto? No tenían la respuesta. ¿Por qué? Porque recurrían a mentiras, recurrían a artimañas para poder llegarle a Cristo, ¿verdad? Los que nos critican hoy en día son iguales, hermanos. Recurren a la mentira. Cuando tú quieres vivir en santidad, aquella persona que no lo quiere, recurre a decir mentiras de ti, recurre a hablar cosas que no haces. ¿Por qué? Porque estás viviendo una vida santa ante Dios. Dios demanda santidad. Mire, vamos a Hebreos 4:15. La palabra dice así: ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado? ¿Verdad? ¿Qué era? Santo. Si ese sin pecado, es que está apartado del pecado totalmente. Esa es la santidad, sin pecado. No que nosotros no vamos a pecar, hermanos, pero sí evitar los que nos lleva a ofender a nuestro Dios. Vivir una vida en amor, recordar que Dios nos ama, y vivir una vida en santidad es permanecer en la fe, es seguir haciendo lo que la Biblia dice. Nuestro tercer paso es vivir por los motivos correctos, hermanos. ¿Con qué motivo nos levantamos en la mañana? ¿Con qué motivo vengo a la iglesia? ¿Con qué motivo sigo mi caminar en Cristo? Es vivir, recordar que Dios nos ama, vivir en santidad, apartados del pecado, pero con el motivo correcto. Porque hay gente que viene a la iglesia porque busca una esposa, hay gente que viene a la iglesia porque quiere dejar un vicio, hay gente que viene a la iglesia por muchas otras cosas, pero menos para venir a adorar a Dios. Y muchas en el proceso llegan a la fe verdadera. Pero si usted le pregunta a mucha gente, ¿por qué viniste a la iglesia? Porque mi vida no tenía rumbo. Pero nunca dicen, yo venía a adorar a Dios, ¿verdad? El motivo correcto por el cual venimos a la iglesia, por el cual nuestros jóvenes vienen a la iglesia. Porque si no, es bien fácil para que se nos olvide por qué debo de ir a la iglesia. El primer motivo es para venir a adorar a Dios. Es el motivo correcto por el cual nosotros debemos de venir a la iglesia. No ver cómo venimos vestidos, no ver si llegamos o no llegamos. Yo llegué a la iglesia a adorar a Dios. No me importa quién llegó. Yo vine a la iglesia a adorar a Dios. Es el motivo correcto. No ver si el pastor está, no ver si el músico está,
no ver si la hermana viene o no viene, sino yo vengo a adorar a Dios. Si todos nos levantáramos con ese motivo, la iglesia estuviera llena, porque ese es el motivo correcto de venir el domingo a la iglesia, venir a adorar a Dios. O sea, el motivo correcto de llegar a la iglesia. O sea, eso es permanecer en la fe. Porque si yo pierdo esa motivación, hermanos, al final, hoy me voy a Disneyland, hoy me voy a la playa, me voy a otro lado. ¿Por qué? Porque no tengo la motivación correcta, ¿verdad? De venir a adorar a mi Dios. Y es lo que pasa con muchos en la iglesia. Cualquier día, nosotros nos vamos para otro lado. Esa es la anécdota que cuenta Pastor Félix con el conejo, ¿no? Que te sale un conejo y te vas tras de él. Pero dice que iba el cazador y llevaba 2 perros. Y llevaba uno que cazaba los raccoons y otro que cazaba los conejos. Se llevaba los 2 perros y salió un raccoon y soltó uno y le dice el otro, ¿por qué no soltaste el otro? Para que lo agarre más rápido. Dice, no, porque este no caza raccoons, caza conejos. Dice, ¿cómo? Sí, si va por el raccoon, dice, sale un conejo, se va atrás de él. Pues no lo voy a soltar, se me suelta el que va por los raccoons. Y dice, así es el cristiano. Venimos al domingo, nos levantamos, nos cambiamos y vamos a la iglesia. Y sale Disneyland y nos vamos tras el conejo. Nos vamos tras otra cosa y lo que vamos cada domingo, ¿verdad? Cambiamos nuestro rumbo. ¿Para qué estamos aquí? Para adorar a Dios. Porque podemos ir a muchas otras cosas y divertirnos fuera del día del Señor, hermanos. Y dedicarle nuestro tiempo al Señor. Por eso hay mucho, por ejemplo, en nuestra iglesia, hay muchos hermanos que son buenos hermanos, están en la iglesia, pero Dios le dice, puede tocar, sabe tocar la guitarra, no quiere. ¿Por qué? Porque va a estar ahí el domingo. Y no quiere la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el domingo le puede salir un conejo y se va. Cuando tiene la responsabilidad tiene que estar ahí, ¿verdad? Tiene que estar aquí presente. El pastor siempre tiene que estar, ¿verdad? No quieren la responsabilidad. Hay hermanos que tienen el llamado para hacer muchas cosas en la iglesia, pero no tienen el motivo correcto de estar en la iglesia, ¿verdad? Para permanecer en la fe, tengo que tener la motivación correcta, permaneciendo en mi fe. Pablo nos recuerda que predicar a Cristo es la motivación correcta y la más grande, ¿verdad? Estamos aquí. El pastor, los diáconos, los líderes no son los responsables de predicar a Cristo en la calle, hermanos. Lo somos todos en la iglesia. Todos, desde los niños hasta los más grandes. Somos los responsables todos. El pastor simplemente tiene la responsabilidad de enseñarnos la palabra de Dios por un llamado que Dios le dio. Pero responsables de predicar a Cristo y salir a evangelizar, lo somos todos. Ese es el motivo correcto por el cual nosotros estamos aquí. Que alguien más reciba la palabra de nosotros. Cuando pedimos esa motivación, el día de evangelismo, nomás llegan 2, 3. Es lo que pasa en nuestra iglesia, no nomás aquí, no nomás en otras iglesias, nosotros también. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hermanos no tienen la motivación correcta para permanecer en la fe, ¿verdad? Nosotros tenemos escuela dominical, un servicio y luego regresamos a las 6 de la tarde. En la mañana se llena la iglesia, le puedo decir que son 100 personas, pero en la tarde hay 20. Porque las otras están las demás. No tienen la motivación correcta en su fe, ¿verdad? Nomás regresa un 20% del grupo. El miércoles igual. ¿Por qué? Porque no tenemos la motivación correcta. Cuando se nos está enseñando la palabra de Dios. Pastor Félix también lo hace, de enseñarnos un libro, texto por texto. Y hay textos, como dice el hermano, que se para y nos enseña 2, 3 enseñanzas de un texto nada más. ¿Por qué? Es lo que Dios le está dando para enseñarle a la iglesia. La iglesia es de Dios. Él es el instrumento por el cual Dios enseña a la iglesia, ¿verdad?
La motivación correcta es estar en la iglesia cuando la iglesia esté abierta, ¿verdad? ¿Para qué? Para recibir la enseñanza. Porque ellos lo que hacen es lo que usted hace cuando hace una salsa. Usted echa todos los ingredientes y los muele. Pero si usted se come un ingrediente separado del otro, no va a saber la salsa, ¿verdad? Se come la cebolla con el jitomate, va a ser diferente. El pastor lo que hace es hacer esa salsa para que sepa bien la palabra de Dios a nosotros. Y la podamos aplicar. Podemos echar esa salsa al taco, ¿verdad? Eso es lo que hace el pastor. Agarra todos los ingredientes de la enseñanza y nos la enseña de la manera que nosotros podamos saborear la palabra y entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Recordemos que el pastor, los hermanos que están enseñando y siempre están en la iglesia, tienen los motivos correctos para que estar ahí, ejercer su fe, ¿verdad? Podemos ir ahí, leemos el 7 de 2 Corintios 4. Porque dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿verdad? Ese es el motivo correcto, recibir el poder de Dios en su excelencia de Él. No nosotros ser lo principal de la foto, sino Dios en nosotros, ¿verdad? Tener esa motivación. Lo hizo por amor a Jesús, que Pablo lo hizo por amor a Jesús, lo predicar la palabra. El motivo correcto es vivir lo que Jesús vivió, lo que nos enseñó. Somos cristianos, vamos a hacer lo que Cristo hizo, ¿verdad? Ese es el motivo correcto de nuestras vidas. Por eso recuerden a Tomás, cuando le dice: no, si no meto mis dedos en tus manos y no te veo, toca a Tomás, ¿verdad? Tomás quería el motivo correcto por el cual seguirlo, pero Cristo le mostró que ahí estaba, que había resucitado, que había estado en la cruz y que había muerto y que había resucitado el tercer día. Jesús lo llevó al motivo correcto, ¿verdad? Vivir nuestras vidas en un motivo correcto. Por eso dice en el 5 de ahí mismo de 2 Corintios 4, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. El motivo correcto es predicar a Cristo. El otro punto que Dios me dio también: aceptar mis limitaciones, hermanos. Aceptar que tengo limitaciones. En una ocasión Pablo le dijo: yo quería ir ahí, pero el Espíritu Santo no me dejó ir. ¿Por qué? Porque ahí lo iban a matar y su ministerio no había terminado, ¿verdad? Aceptar sus limitaciones. Pablo aceptó sus limitaciones. Cuando él oró para que el Señor lo sanara, el Señor dijo: bástate mi gracia. Aceptó su limitación, vivir con esa enfermedad. Por eso dice que siempre sus cartas tenían un escriba, alguien que le escribía, porque él no miraba bien. Aceptó sus limitaciones, pero no dejó de hacer lo que él hacía. Nunca dejó de hacer, nunca dijo: yo no voy a ir a Corintios porque no miro, ¿para qué voy a ir? No, voy a ir con lo que Dios me está dando. Aceptó sus limitaciones, pero no paró de hacer lo que le tocaba. Eso es permanecer en nuestra fe. Ir y hacer lo que nosotros tenemos que hacer con las limitaciones que tenemos. Pablo nos comparó con vasijas de barro ahí en el 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿verdad? Somos limitados. Tenemos un tiempo en que nuestra vida se va a acabar, nuestra fuerza se va a acabar, en que tenemos un tiempo en que podíamos correr rápido, ahora caminamos,
Y a ver, si vamos a andar en silla de ruedas, tenemos que hacerlo, pero vamos a seguir ejerciendo nuestra fe, ¿verdad? Aceptar nuestras limitaciones, pero ejercer nuestra fe. No olvidar que tenemos a un Dios vivo que nos ama, que nos demanda santidad y que nos motiva en seguirlo a Él, pero con nuestras limitaciones como personas. Ahorita a veces hay gente que no puede salir afuera a predicar. Lo puedes hacer online, lo puedes hacer mandando mensajes, lo puedes hacer mandando invitaciones a las personas que conoces. Te aseguro que en tu teléfono tienes más de 10 contactos que no conocen a Cristo. Mándales un mensaje, un recordatorio que Cristo vive, que el domingo es el día del Señor. Con eso, Dios, el Espíritu Santo, hace muchas maravillas. Nuestra tecnología la podemos usar para eso también. Nuestras limitaciones de no poder ir allá, las puedo mandar en un mensaje. Podemos hacer mucho con eso. Pablo nos comparó con esas vasijas. ¿Por qué? Porque eran limitadas. Aún en México se usa mucho la vasija de barro, y aún todavía se usa. ¿Y qué pasaba? Se cae y se acabó la vasija de barro, ¿verdad? Se terminó. Es la limitación que tenía. Se pierde trabajo. Ahorita tenemos deportaciones, peligros, escasez, guerras. Nuestros hijos se van a la milicia y los mandan a la guerra ahorita. O los mandan a países distantes. Son situaciones difíciles para un padre. Son situaciones difíciles para un creyente. Pero tenemos que aceptar esas limitaciones. Aceptar que nosotros estamos limitados para no tener el control de la vida de nuestros hijos, pero sí ponernos en oración hacia Él. La limitación que nosotros tenemos físicamente, mentalmente, en la oración no hay límites. Con el Dios que tenemos no tiene límites. Él tiene control de todo, hermanos. Hay límites humanos, pero es la voluntad de Dios bendecirnos, hermanos. Aquí o en el país de origen. Si Él nos lleva hacia allá, allá está Dios. Había un hermano que predicaba cuando Pastor Félix salía. Es del Salvador el hermano. Y dice, hermanos, dice, todos los que se quedaron en El Salvador, ninguno ha muerto de hambre. Todos están vivos. Y nosotros tenemos miedo que nos regresen a nuestro país. Dios ha tenido cuidado de ellos allá. Y esa es la verdad. Y a veces un cristiano anda temeroso. Y sí, porque tienes familia, tienes estabilidad en este país. Pero allá está Dios. Las limitaciones que tú tienes, si no tienes un documento para estar en este país, allá está Dios. Las limitaciones no son de Dios, son de nosotros. Allá está Dios. Si Dios permite que te lleven allá, allá te va a bendecir. Si Dios permite, es porque Dios tiene algo bueno para ti. Dios está en control de todo. Pero si lo miramos en nuestra limitación y nuestra comodidad, está bien difícil. Lo ponemos ¿qué? Bien difícil para nosotros. Pero hay hermanos que se han regresado y allá están predicando el Evangelio. Un hermano que estaba con nosotros y que estaba acá en Arkansas, trató de hacer una iglesia ahí en donde se movieron de aquí hacia Arkansas. Y trató de que la iglesia fuera y él trabajando con su esposa y otros hermanos. Nunca creció. Hace unos meses se fue para México. Ya tiene un grupo más grande que el que tuvo aquí. Porque tal vez no lo quería Dios ahí, lo quería Dios allá, ¿verdad? Pero no, la barrera del idioma, porque él es de El Salvador, ni siquiera es de México. O sea, la barrera del dinero, la barrera del espacio en el que él está, no lo paró y se fue allá y Dios lo está usando. ¿Por qué? Porque él se olvidó de las limitaciones, se olvidó del límite que él tenía y se fue hacia allá a hacer lo que Dios le pedía que hiciera. Pero se puso ¿qué? Atento a la voz de Dios. Yo estoy ahí contigo. Yo te voy a llevar ahí. Yo voy contigo. ¿Qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. El hermano fue lo único que hizo, esforzarse y ser valiente. Hoy tenemos muchos problemas, hermanos. Pero seguimos teniendo al Dios que nos ama. Seguimos teniendo
la palabra de Dios. Podemos abrir la palabra de Dios. Hay países en los que se tienen que esconder. Una de las cosas que yo he mirado ahora en la guerra con Israel e Irán es de que dicen que la gente de Irán está celebrando porque ahora el evangelio ha sido más frecuente con ellos. Ellos pueden liberarse del Islam. La gente de Irán no tienen nomás 3 colores para vestirse que el gobierno les vende, ¿verdad? No pueden ir a otra iglesia, a otra escuela, si no estudia primero el Corán. Pero ellos no tienen libertad. Es una tiranía la que hay en Irán. Y cuando alguien llega y les habla de un Dios que te liberta, un Dios que te salva, ellos aceptan a ese Dios. Es el lugar de crecimiento de la iglesia más grande ahorita en el mundo, Irán. Pero si nosotros miramos con limitación, es el país más peligroso. Sí, es el país más peligroso, pero es donde Cristo está creciendo más. La gente está aceptando más a Cristo. ¿Por qué? Porque hay alguien que se ha esforzado y no quedarse en sus limitaciones y llevarles la palabra. Gente que, así como trafican la droga de México para acá, ellos trafican Biblias para dentro de Irán. No dejan su limitación y se incomodan para llevarles la palabra de Dios. No hay limitación si tú no la ejerces sobre ti mismo, ¿verdad? Dios les ayuda. También el otro punto que tenemos aquí es amar a otros, hermanos. Por amor a otros nosotros vamos a permanecer en la fe. ¿Por qué? Porque nuestro caminar va a ejercer ese amor hacia otros. Porque si yo soy un cristiano que no voy a la iglesia el domingo, que no hago las cosas que me dice la palabra de Dios, la gente que me rodea va a decir, tú no eres cristiano, tú eres cristiano de vez en cuando, ¿verdad? Ellos tienen que ver por amor que yo soy realmente cristiano todos los días, cristiano en mi trabajo, cristiano en mi escuela, cristiano en donde quiera que ande. ¿Por qué? Por amor a otros, porque ellos tienen que ver a Cristo en mí. Por eso me llamo cristiano. Tienen que ver que yo soy diferente a ellos, diferente a los demás. Mire, vamos a ver el 4:15 de 2 Corintios. Pablo dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por amor a ellos, Pablo estaba viviendo su fe, ejerciendo y permaneciendo en su fe. Recuerden que él fue a Corinto, hizo la iglesia y la dejó ya establecida, y esos hermanos lo estaban criticando. Estos hermanos estaban regresando a sus malos caminos. Y cuando él escuchó esto, no dijo, pues yo ya les enseñé, ya me voy. No, él regresó por amor a ellos. Regresó a enseñarles que lo que estaban haciendo como cristianos era incorrecto. ¿Por qué? Porque él quería corregir a esos hermanos, los amaba en el Señor, los apreciaba en el Señor. Dice que en Jerusalén lo tuvieron que sacar de la ciudad, pero aún así regresó a Jerusalén porque amaba a esa gente. Cuando lo llevaron a Roma, lo soltaron y luego lo volvieron a llevar. Ahí fue cuando escribió él que él era un ejemplo. Sí, mírenme a mí, porque yo soy el ejemplo a seguir. Yo seguí a Cristo como él lo dice. Por eso Pablo se estaba dando como ejemplo, por amor a las personas. Cuando miramos el libro de Romanos, dice que él quería ir a Roma para predicar el evangelio a los judíos que estaban en Roma. Él quería que sus hermanos de nación escucharan el evangelio. Y por eso él llegó a Roma, porque él quería que esos hermanos, él no los conocía, pero él los amaba en Cristo. Él ya los amaba y él quería que ellos escucharan el evangelio de Cristo. Pablo dijo en esto cuando estaba siendo atacado y calumniado por los corintios, que tenía que mostrar el amor
hacia ellos. Y miren cómo es el amor. Miren, vamos allá, primero a los Corintios 13:8. Y lo podemos leer desde el 1 para tomar el contexto. Que es el que le llaman el capítulo del amor, ¿no? En 1 Corintios 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer al pobre, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y las ciencias que acabarán. Pero dice, el amor no deja de ser. Como cristianos debemos de ejercer siempre el amor. Así como en el primer punto era recordar que Dios nos ama y por amor vino su Hijo y murió por nosotros. Nosotros debemos de recordar que debemos de amar a aquellos así como Él nos amó primero. Así dice Primera de Juan que miramos. Porque Él nos amó primero, debemos de amar a otros. Por eso empecé con el recordar que Dios nos ama, hermanos. Porque si no recuerdo que Dios me ama, todo lo demás, de nada me sirve, dice la palabra. Si no recuerdo que Dios me ama, de nada me sirve querer vivir en santidad, porque ¿para qué? Si no sé que Dios me ama. ¿Qué motivo voy a tener si no sé que Dios me ama? ¿Cómo voy a aceptar mis limitaciones si no sé que Dios me ama? ¿Y cómo voy a amar a otros si no recibo el amor verdadero de Dios? Si no recibo su palabra primero, no puedo ejercer el amor verdadero hacia otros. ¿Por qué? Porque nuestro amor, nuestra manera de amar es egoísta. Nuestra manera de amar es humana, es limitada. Pero si yo lo hago recordando que el amor de Dios, el amor verdadero de Cristo está en mí, lo voy a hacer de la manera correcta. Eso es la motivación más grande que podemos tener, el amor hacia otros. El más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios, pero a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Lo podemos ver ahí en Mateo 22:36. Miren lo que le estaba diciendo de los fariseos. Si vemos el 34, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Es lo que le digo, esos grupos siempre estaban en contra de Jesús y siempre lo seguían. En cada vez que Jesús quería enseñar, ahí estaban, atacándolo. En el 35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende ¿qué? Toda la ley y los profetas. Ahí resumes para atrás, de Malaquías para atrás, ¿verdad? Resumes toda la palabra en amar a los demás. Imagínense si es importante amar a los demás, amar al prójimo. Por eso Jesús les está el primero y el segundo nada más. Olvídate de todas las leyes que tienes, pero ama a tu prójimo y vas a cumplir todas esas leyes. Pero ¿qué hacían ellos? Dice que
Se dice que los fariseos, los saduceos, todos ellos tenían una lista como de 350 leyes, aparte de las leyes que Dios les había dado en Levíticos, en el Pentateuco. Esa era la ley escrita de ellos, cómo ellos interpretaban lo que Dios les decía. Imagínense la carga que le ponían a la gente cuando les exigían esas leyes. Por eso nadie cumplía la ley, menos así de la manera que ellos lo están teniendo. Si es imposible cumplirla, imagínense con todas las leyes que ellos ponían. No estaban amando al pueblo, estaban ¿qué? Viviendo del pueblo ellos. Era bien diferente. El cristiano que no muestra su amor a otros se ha olvidado de su fe y está en peligro. Todo lo que hacemos sin amor es vano. Es lo que dice en lo que leímos en 1 Corintios 13. Nada soy, es vano, no tiene valor, porque lo estoy haciendo sin amor. Lo estoy haciendo sin mostrarte el amor de Cristo. Y si no te digo la verdad de la palabra de Dios, no te estoy mostrando el amor. Si tu pastor te está enseñando la palabra de Dios con amor, hermano, agárrala. Te está mostrando el amor, el hermano. Si te está diciendo que estás mal con la palabra, no con su mente, con su corazón o su mente, su intelecto, te lo está diciendo con la palabra, agárralo, porque te lo está diciendo con amor. Te está confrontando con amor el pastor. Hay hermanos que llegan a consejería con Pastor Félix y dicen, no, es que usted siempre saca la palabra. ¿Con qué te voy a enseñar la verdad si no es con la palabra de Dios? ¿Con qué te voy a aconsejar, dar un buen consejo si no es con la palabra de Dios? No se puede. Si no te muestra la palabra de Dios, no te está demostrando el amor verdadero. Pero la palabra de Dios nos exige cambios, nos exige aceptar cuando estoy mal, nos exige humillarnos, nos exige que vivamos en santidad, sin pecado, como dice el sacerdote, ¿verdad? En hebreo. Eso nos exige la palabra. Y cuando el pastor te lo está diciendo con la palabra de Dios, no te enojes, cambia, porque te lo está diciendo por amor, te está amando. Si a un hermano que no sea ningún líder te está diciendo una verdad con la palabra de Dios, recíbelo y no lo critiques, no te enojes contra él, porque es Dios. Mejor, como dice Pastor Félix, arráncale la hoja a la Biblia y peleate con Dios, no con el hermano. Porque el hermano te está mostrando el amor. Por eso Juan el Bautista les dijo, arrepentidos, generación de víboras. Imagínense cómo les dijo a los líderes religiosos. No le estaba diciendo a personas regulares, le estaba diciendo a los que se supone que sabían toda la ley. Y les estaba diciendo generación de víboras. Y por eso le cortaron su cabeza, porque les decía la verdad. Pero se los decía con amor, porque eso es lo que la palabra decía, que él tenía que venir y guiar a Cristo, porque les tenía que enseñar que era arrepentimiento y fe para ser seguidores de Dios. Pero se los dijo y se los dijo por amor. Recordar que amamos a los demás es un paso, hermanos, para no perder de vista la fe. Y otra característica es no perder de vista la meta, hermanos. Recuerde que usted va al cielo, está seguro en el cielo. Su salvación está segura, estamos en las manos de Dios. Si vamos a Romanos 8, dice que no importa, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, ni lo alto ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios. Pero recordar esa meta, no perder de vista la meta a la que voy. Ellos dos corrieron el maratón. Este año, él 2 años tiene corriendo el maratón y ella 1 año. Pero fue un año de entrenamiento que ellos tuvieron para poder llegar a esa meta. Pero algo que yo les dije, ¿tú quieres correrlo? Tú tienes que levantarte a las 6 de la mañana. Yo no te voy a levantar. Yo me voy a quedar dormido. O a las 5, a las 6, a la hora que tienes que levantar. Pero ellos me levantaban a mí. ¿Por qué? Porque ellos no perdieron su meta que tenían. Duraron 1 año haciendo eso.
pero ellos me levantaban a mí. Cuando regularmente, casi todos vamos a llevar a los niños al fútbol, al béisbol, lo que sea, y dale, levántate, vámonos, todos los papás somos así. Pero esta vez yo les dije a ellos, yo no voy a andar atrás de ustedes porque ustedes quieren correr el maratón. Ustedes me tienen que levantar a mí y yo los voy a llevar a donde tengo que llevarlos. Pero terminaron el maratón, los dos terminaron el maratón y entrenaron lo suficiente porque ellos quisieron seguir hasta la meta. No faltaron a ningún entrenamiento porque ellos querían terminar ese maratón. Así debe ser nuestro cristianismo. Seguir, ¿hasta qué? Hasta llegar a la meta. ¿Por qué? Porque a nosotros nos debe de interesar nuestra vida cristiana. A nosotros nos debe de interesar permanecer en mi fe. Y la meta es que cada domingo te tienes que levantar a venir a la iglesia, cuando tal vez la familia tiene una fiesta, ¿verdad? La meta es seguir evangelizando al mundo. La meta es seguir haciendo lo que la vida cristiana te demanda y no perder ese entrenamiento, porque al final esa es la meta, llegar al cielo con Dios. Y estamos seguros que vamos a llegar, pero ¿de qué manera vamos a correr esa carrera? Permaneciendo en la fe. Cuando lleguen las pruebas, estar seguros que Dios está conmigo, estar seguro que Dios camina de mi lado, ¿verdad? ¿Qué podemos ver, hermanos? ¿Qué hemos visto esta mañana? Hemos visto que tenemos que recordar que Dios te ama, hermano. Recordar, no olvides, en tu mente nunca se te olvide que Dios te ama. No pierdas esa vista hacia Dios. Mantener nuestra vida santa, porque Dios me ama. Vivir con motivos correctos, porque Dios me ama, hermano. Aceptar mis limitaciones, porque Dios me ama, hermano. Porque con esas limitaciones, Dios me va a ayudar a bendecir a otros con su palabra. La bendición más grande que tú le puedes dar a alguien no es dinero, no es comprarle un teléfono, no es comprarle un carro, no es regalarle una casa, es darle el evangelio. Esa es la bendición más grande que tú le puedes dar a cualquier persona que te rodea. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. En tus limitaciones, tú le puedes dar esa mansión gloriosa, hermano. No importa que tú le puedes dar lo mejor de este mundo, pero si no le damos eso, los ángeles del cielo nos envidian porque nosotros podemos hacer eso, llevar a alguien a Cristo. Eso dice la palabra. También debemos de amar a otros, porque Dios nos ama, compartir ese amor hacia ellos. Nosotros debemos de ser como la lámpara, transmitir la luz sobre esa lámpara, ¿verdad? Y no debemos de estar abajo. ¿Dónde están las lámparas? Arriba, porque debemos de alumbrar a todos. Nosotros debemos de amar a todos y mostrarles el amor. El evangelio no está limitado a unos cuantos. Yo soy de los que creo que es para todos, para todo aquel que en él crea. Yo soy de los que cree que el evangelio no es para unos cuantos, no es para unos elegidos, es para todos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió por todos, así dice la palabra. Y no perder de vista la meta, hermano. ¿Okay? En el amor de Dios, no perder la vista en esa meta. ¿Qué podemos aplicar en esta mañana, hermanos? Si se me olvida, hermanos, que Dios me ama, no busco la santidad. Y mis motivos son incorrectos. Entonces paso mis límites y el amor hacia otros no lo ejerzo. ¿Verdad? Es lo que causa perder la vista en la meta. Eso es lo que puedes llevarte hoy, esta mañana. Que si tú te olvidas del amor de Dios, no vas a buscar la santidad. Y mis motivos tus motivos no van a ser los correctos, si me olvido del amor de Dios. Y entonces voy a pasar mis límites que Dios me puso. Porque Dios me dice límites en la palabra. Hay límites que yo puedo hacer y no puedo hacer.
Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dice la palabra, ¿verdad? Y es lo que causa perder la vista en que yo voy a ir al cielo. Soy hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Porque aquí creo que todos somos creyentes, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Recuerda que tienes una meta. Pero ¿a quién te vas a llevar hacia esa meta? ¿Quién va contigo? Esa es la pregunta que te dejo que te lleves en tu corazón. ¿Quién va contigo hacia esa meta? Permanece en la fe, pero ¿quién va contigo? ¿A quién has llevado hacia esa meta? Recuerda, debemos permanecer en la fe y recuerda el más grande mandamiento: amar a los demás. Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. ¿Va a orar, hermano? ¿Va a subirse? Sí. Bendito Señor, una vez más gracias. Gracias por tu palabra y gracias por poder compartir de tu amor, de tu misericordia. Gracias por mis hermanos. Y una vez más, Señor, gracias tú por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Va a pasar. Gracias, hermano. Gracias. Bendiciones.